Paz a todos los hermanos que están presentes en esta mañana. Pueden tomar sus asientos. Doy gracias a Dios que nos ha permitido estar en su casa de oración en este hermoso día de reposo. Y quiero traer en esta mañana una parte de la Biblia, del Antiguo Testamento, de profecía, que sabemos que las profecías venían siempre de parte de Dios a los profetas y siempre era algo que iba a suceder en el futuro. Y sabemos que la Biblia, o sea, el conjunto de libros de la Biblia, siempre es el libro más importante que siempre está por delante de lo que el humano en su conocimiento, en su razonamiento puede llegar a alcanzar, porque ya habla de antemano, o sea, ya adelante de todas las cosas. Y para las personas que no creen en Dios o en Jesús, o quizás no creen en lo que dice la Biblia, igualmente nosotros podemos, si nos vamos a lo que es la historia, o sea, a las cosas, hechos que sucedieron en el pasado, hay algo que se usa para, por ejemplo, decir que algo sucedió, se usan pruebas. Para eso, para saber si algo ocurrió, por ejemplo, los que son arqueólogos que se dedican a recoger restos de cosas, elementos o incluso huesos de lugares donde antes, por ejemplo, había una ciudad o algo, usan eso como prueba de algo que sucedió. Y después también hay escritos. Nosotros tenemos en la Biblia la escritura, o sea, una prueba escrita de muchísimo tiempo, compuesta por varios autores. Pero lo que quiero traer hoy, y que había notado, que estaba mirando hace un tiempo, por curiosidad empecé a investigar y encontré algo que aparece, por ejemplo, hoy en día, información que aparece en internet, o que puede ser a través de videos, o de páginas, o escritos nomás, y relacioné, porque está relacionado con pasajes de la Biblia. Y entonces lo que quiero hacer es leer los pasajes de la Biblia donde habla de esas cosas que ya decía que iba a suceder, que es la profecía sobre una ciudad que se llama Tiro. Existía antes, hoy en día sigue existiendo incluso con ese nombre porque es la capital de Líbano, un país que está al norte de Israel. Y para eso quiero ir leyendo en la Biblia. No voy a leer todos los versículos porque hay muchísimo, pero voy a leer en la Biblia los pasajes donde habla acerca de la profecía, por ejemplo, que Tiro iba a ser destruida. También el por qué. Y en otra parte quiero leer en las anotaciones que hice así aparte, porque también hay muchísima información que se puede buscar de pruebas, porque hay pruebas, o sea, evidencia de que eso realmente sucedió, o sea, que la Biblia se cumplió así como está escrita. Por eso quiero que voy a leer. Le invito a que busquen en el libro de Joel, 3 versos de ahí. Joel capítulo 3, primero, esa parte. Capítulo 3, verso 4 al 6, que dice: además, ¿qué tenéis que ver conmigo, Tiro, Sidón y todas las regiones de Filistea? ¿Os queréis vengar de mí? Si de esta manera os vengáis de mí, bien pronto haré volver vuestra venganza sobre vuestra cabeza, por cuanto habéis tomado mi plata y mi oro, y os habéis llevado mis valiosos tesoros a vuestros templos, y habéis vendido los hijos de Judá
y Jerusalén a los griegos para alejarlos de su territorio. Esto había sucedido en el tiempo en que otros reyes habían llegado hasta a Jerusalén. Bueno, Jerusalén, Israel había como país, como nación, habían desobedecido a Dios y fueron invadidos. Y entonces Tiro era una ciudad, como era una ciudad comercial, creo que la mayoría de las ciudades de antes hacían eso, lo empezaban a vender como esclavos. Vendieron a los hijos de Israel a lugares lejanos, acá decía a los griegos. Pero vamos a buscar ahora en Ezequiel, en el libro de Ezequiel. Voy a leer 2 versos y después vuelvo al mismo lugar para leer toda la parte. Ezequiel 27:3. Dios había dicho que le iba a recaer sobre su cabeza, o sea, a los habitantes de Tiro, lo mismo que ellos le hicieron a los hijos de Israel. Y para ubicarnos donde estaba Tiro, y también para entender un poco, porque era algo complicado para entender, y después cuando uno empieza a buscar y a investigar, entiende mejor. Dice el verso 3, voy a leer nomás, del capítulo 27 de Ezequiel, dice: y di a Tiro que está sentada en las entradas del mar, negociante de los pueblos de muchas cosas. Así dice el Señor Dios: Tiro, tú has dicho, soy de perfecta hermosura. Bueno, acá nos dice que Tiro está sentada en las entradas del mar. Y en Ezequiel 28, en el otro capítulo, Ezequiel 28:2, dice: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así dice el Señor Dios, aun cuando tu corazón se ha enaltecido y has dicho, un Dios soy, sentado estoy en el trono de los dioses, en el corazón de los mares, no eres más que un hombre y no Dios, aunque hayas igualado tu corazón al corazón de Dios. Estos 2 versículos quería leer nomás para mostrarles, darles a entender de dónde estaba situada. Acá habla que está rodeada de mares. Y para entender un poco, Tiro tenía 2 partes. Una parte costera que estaba cerca de la costa del mar, y había una parte insular, que es una isla, que estaba a unos 600, 700 metros, y estaba separada por agua. Pero ahí también había gente, o sea, tenía 2 partes. La ciudad como que estaba dividida en 2 partes. Y después, la parte donde dice que había leído ahí en Joel, donde dice que Dios iba a hacer lo mismo con los habitantes de Tiro, que le iba a vender a legiones lejanas. Vamos a buscar ahora, para ver eso, en Ezequiel 26:1. Ezequiel 26:1 al 7. Que dice, Ezequiel 26:1 al 7 voy a leer, dice: y sucedió que en el 11º año, el día 1 del mes, vino a mí la palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, por cuanto Tiro ha dicho acerca de Jerusalén, la puerta de los pueblos está rota, se abrió para mí, me llenaré, ya que ella está asolada. Por tanto, así dice el Señor Dios: he aquí, estoy contra ti, Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones, como el mar hace subir sus olas, y destruirán las murallas de Tiro, y demolerán sus torres, barreré de ella sus escombros, y la haré una roca desnuda. Será tendedero de redes en medio del mar, porque yo he hablado, declara el Señor Dios. Y ella será despojo para las naciones. Y sus hijas que están tierra adentro serán muertas de espadas, y sabrán que yo soy el Señor. Porque así dice el Señor Dios: he aquí traeré por el norte sobre Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos, carros, jinetes y un gran ejército. Y en la aclaración que tengo, que les voy a leer para entender mejor también, la parte que nos habla Tiro, dice que Tiro es una ciudad fenicia. Lo mismo que había dicho recién, una parte estaba construida en tierra firme y otra en una isla.
Y más tarde, bueno, se juntaron las dos partes con una calzada. Esto voy a hablar más adelante. Después, eso que dice, acá donde dice, que edificará contra ti muros de asedio y levantará contra ti un terraplén y alzará contra ti un escudo grande. En el verso 8, esto más adelante vamos a ver que había cumplido Nabucodonosor. Pero lo que pasa es que Nabucodonosor llegó hasta el lugar y estuvo 13 años más o menos ocupando esa región, destruyendo la parte costera de la ciudad, la parte de la ciudad que estaba en tierra firme sería, pero nunca pudo llegar a ocupar la parte de la ciudad que estaba en la isla. Y ese era el orgullo de los habitantes de Tiro, que nunca, hasta en ese momento, nunca nadie había logrado conquistar esa isla, donde estaba la otra parte de la ciudad. Tenían ese orgullo. Vamos a leer más adelante en el capítulo 26, versos 29 a 18, que nos dice, 19 a 18, que dice, del capítulo 26, dice, porque así dice el Señor Dios, cuando yo te convierta en una ciudad desolada, como las ciudades despobladas, cuando hagas subir sobre ti el abismo y te cubren las grandes aguas, entonces te haré descender con los que descienden a la fosa, con el pueblo de antaño, y te haré habitar en las profundidades de la tierra, como las antiguas ruinas con las que descienden a la fosa, para que no seas habitada, y pondré gloria en la tierra de los vivientes. Traeré sobre ti terrores, y no existirás más, aunque seas buscada, no serás encontrada jamás, declara el Señor Dios. En la época cuando estaba Nabucodonosor ahí, esa parte todavía no se había cumplido. La parte de la ciudad que estaba en la isla todavía se mantenía firme, tenía sus muros, tenían edificaciones con muros hasta 45 metros de altura y estaba rodeada por aguas. Pero más adelante quiero leer en el capítulo 26, verso 8 a 14, que dice, matará a espada a tus hijas que están tierra adentro, edificará contra ti muros de asedio, levantará contra ti un terraplén y alzará contra ti un escudo grande. Y dirigirá el golpe de sus arietes contra tus murallas y con sus hachas demolerá tus torres. Por la multitud de sus caballos su polvo te cubrirá, por el estruendo de la caballería, de las carretas, de los carros, se estremecerán tus murallas cuando entre él por tus puertas como se entra por en una ciudad que se ha hecho brecha. Con los cascos de sus caballos hollará tus calles, a tu pueblo matará espada, y a tus fuertes columnas caerán por tierra. También saquearán tus riquezas y robarán tus mercancías. Demolerán tus murallas y destruirán tus casas suntuosas y arrojarán al agua tus piedras, tus maderas y tus escombros. Así haré cesar el ruido de tus canciones y el son de tus arpas no se oirá más. Y haré de ti una roca desnuda, serás un tendedero de redes. No volverás a ser edificada, porque yo, el Señor, he hablado, declara el Señor Dios. El rey Nabucodonosor estaba sitiando la ciudad, había ocupado y destruido la mayor parte, pero nunca llegó a ocupar la otra parte, que es la parte insular. Pero esa parte que estaba cerca de la costa, una vez que fue destruida, quedó tan limpia porque que fue hecha un tendedero de redes para los pescadores. Después tengo anotada otra anotación que nos habla más adelante que eso sí se puede corroborar con la parte del relato histórico, que hay distintas obras que nosotros podemos buscar y encontrar, que nos dice que Alejandro Magno, más adelante, después de Nabucodonosor, Alejandro Magno, un rey griego, cuando quería tomar la ciudad de Tiro, la parte de la isla, hizo un intento y lo que él hizo fue construir como una especie de puente así con tierra que se llama istmo,
quiso unir la ciudad. En el primer intento que no pudo hacerlo porque los habitantes de Tiro estaban fuertemente armados, también tenían embarcaciones. Pero como sabemos, Alejandro Magno no había perdido ninguna gran batalla. Él lo que él quería cumplir, él quería hacerlo a toda costa. Y después construir ese puente y agarró, y las ruinas que quedaban de la ciudad vieja de Tiro, de la parte costera, agarró y hizo tirar todo eso, tirando al mar. Y ahí fue construyendo una especie de puente de tierra hasta llegar a la parte de la isla. Y ahí con todas las máquinas que tenía, máquinas de guerra, y con un ejército también numeroso, empezó a sitiar la ciudad y asediarla durante 7 meses hasta que finalmente llegó a conquistarla. Ahí se cumplió la otra parte que decía acá, que entrarían por la ciudad y sacarían todas las riquezas. Y hasta ahí, con esa parte que cumplió el soldado general Alejandro Magno, con esa parte termina de cumplirse todo lo que decía acá, en esta parte de Ezequiel. Y de eso todavía hay en ese lugar todavía hay ruinas. Hoy en día, si nosotros vamos, por ejemplo, a internet, buscamos en Google, buscamos Tiro, la ciudad de Líbano, vamos a ver que está la ciudad y está unida. Hay una parte como que ahora quedó una península sería porque ya quedó unida por tierra. Pero si nosotros investigamos, buscamos los mapas antiguos que hay de Tiro, vemos que había una isla. Bueno, esa isla fue unida y así como está acá escrito en la Biblia, o sea, se cumplió lo que Dios dijo por medio del profeta Ezequiel. Y Tiro es una ciudad comercial. Vamos a ver eso en Ezequiel 27, 1-17, donde nos dice: y vino a mí palabra del Señor diciendo, tú, hijo de hombre, eleva una herejía por Tiro, y di a Tiro que está sentada en la entrada del mar, negociando de los pueblos de muchas costas. Así dice el Señor Dios. Tiro, tú has dicho, soy de perfecta hermosura. En el corazón de los mares están tus fronteras, tus edificadores perfeccionaron tu hermosura. De los cipreses de Senir te han hecho todas tus tablas, del Líbano han tomado un cedro para hacerte un mástil, de encinas de Basán han hecho tus remos, tu cubierta de boj de las costas de Chipre han incrustado como marfil. De lino fino bordado de Egipto era tu vela para que te sirviera de distintivo. De azul y púrpura de las costas de Elisa era tu pabellón. Los habitantes de Sidón y de Arbat eran tus remeros. Tus sabios, Tiro, estaban a bordo, eran tus pilotos. Los ancianos de Gebal y sus obreros estaban contigo reparando tus junturas. Todas las naves del mar y sus marineros estaban contigo para negociar con tus productos. Después dice, los persas, los de Lut, los de Fut eran en tu ejército tus hombres de guerra. Colgaban en ti el escudo y el yelmo, manifestaban tu esplendor. Los hijos de Arbat también con su ejército estaban en tus murallas, todos alrededor, y los gamadeos estaban en tus torres. Colgaban sus escudos en tus murallas, todo alrededor, ellos perfeccionaban tu hermosura. Tarsis era tu cliente por la abundancia de toda riqueza, con plata, hierro, estaño y plomo pagaban tus mercancías. Javán, Tubal y Mesec comerciaban contigo, con hombres, con utensilios de bronce pagaban tus productos. Los de Bet Togarmá daban caballos y corceles de guerra y mulos por tus mercaderías. Cuando dice comerciaban con hombres, también, bueno, eso se cumplió lo que Dios había dicho por medio del profeta Joel. Ahí un ejemplo de eso era que le habían vendido a todos los hijos de Israel que habían sido llevados cautivos, le vendieron a lugares lejanos, a los griegos. Y también comerciaban antes de venderle a los mismos hijos de Israel, comerciaban con ellos, porque en el verso 34, por ejemplo, 34 dice, 34-36 dice, ahora que estás destrozado por los mares, en la profundidad de las aguas, tu carga y toda tripulación se ha hundido contigo. Todos los habitantes de las costas están pasmados por causa tuya.
Sus reyes están aterrorizados sobremanera, desmenuzados, demudados sus rostros. Los mercaderes entre los pueblos te silban, te has convertido en terrores y ya no serás más. Todo el orgullo que ellos tenían de comerciantes de la ciudad de Tiro, de lo indestructible que parecía esa ciudad asentada sobre la colina de una isla, al final se vino abajo con la ocupación, con el segundo intento de ocupación que al final llevó a cabo igual Alejandro Magno y llegó y entró en esa ciudad que parecía indestructible. Por más que estaba rodeada de mar y tenía murallas hasta de 45 metros, todo lo que había dicho Dios por medio del profeta Ezequiel entonces se cumplió. Y esto es lo que quería compartir. Y igualmente hay algo bueno, porque después de eso, pasó todo eso, los habitantes de Tiro también fueron vendidos después por Alejandro Magno, fueron tomados prisioneros, también fueron vendidos y llevados a otros lugares. Y esa ciudad, la ciudad de Tiro, fue habitada, o sea, trajeron habitantes de otro lugar, de una región de Turquía, que estaba enfrente de Grecia. Y igualmente hay algo bueno porque en Hechos 21, versos 3 al 5, nos habla de después cuando ya se estaba estableciendo la iglesia. En ese lugar también, al parecer había una iglesia, nos dice, Hechos 21, verso 3 al 5 voy a leer, que dice: Cuando avistamos Chipre, dejándolo a la izquierda, navegamos hacia Siria y desembarcamos en Tiro, porque la nave debía dejar su cargamento allí. Después de hallar a los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos le decían a Pablo por el Espíritu que no fuera a Jerusalén. Y pasados aquellos días, partimos y emprendimos nuestro viaje, mientras que todos ellos con sus mujeres e hijos nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad. Después de arrodillarnos y orar en la playa, nos despedimos unos de otros. Entonces subimos al barco y ellos regresaron a sus hogares. Bueno, después que se cumplió toda la profecía que estaba ya predicha de antemano sobre la ciudad de Tiro, y por más que también hayan sido llevados cautivos a otras regiones, después vemos que también al final igual en el Nuevo Testamento vemos que el mensaje de Dios llegó a través de Pablo y otras personas a ese lugar, ya que había discípulos en ese lugar. Así que esto es lo que quería compartir con cada uno en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.